El fenómeno de la migración mexicana hacia Estados Unidos no es reciente. Si bien sus estrategias y tendencias han sido modificadas a lo largo de la historia, es una dinámica social que data de siglos atrás. A través de los años, la estabilidad, el auge, la decadencia y el olvido han sido algunas de las características de este fenómeno. Sin embargo, se trata de una realidad que continúa presente. La historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos es antigua y compleja. Todo parecía indicar que la integración económica, así como la liberalización del comercio, generarían cooperación entre otros ámbitos. El fenómeno migratorio cuenta con diversos factores que impulsan el movimiento de las personas. Las causas pueden variar dependiendo de la persona que migre. No obstante, es importante hacer una generalización con el objetivo de explicar los hechos que generan que miles de personas decidan migrar al país vecino. A simple vista, las causas de la migración parecieran estar únicamente presentes en México, ya que se evoca la falta de oportunidades económicas que la mayoría de la población mexicana padece, lo que lleva a la idealización del sueño americano, es decir, el mejoramiento del estatus socioeconómico. Es un hecho que las causas de la migración se relacionan con múltiples factores que se desarrollan en ambos lados de la frontera México-estadounidense. Estos factores son insuficiencia económica para absorber el excedente de fuerza de trabajo por parte de México, demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, industrial y de servicios por parte de Estados Unidos, la operación de complejas redes sociales y familiares que vinculan los lugares de origen y destino, las cuales facilitan la experiencia migratoria de los mexicanos en Estados Unidos. La misma complejidad de la migración ha provocado una variedad en cuanto a la clasificación del fenómeno se trata. Teniendo como base el estudio binacional de migración, el estatus de los migrantes pueden ser visitante legal temporal, donde encontramos a los turistas, estudiantes, representantes de organismos internacionales y trabajadores. Residente legal permanente, que es cuando se considera extranjeros que han sido admitidos legalmente por Estados Unidos. Ciudadano naturalizado, el cual obtiene la nacionalidad estadounidense después de permanecer por 5 años en el país, también por casarse con ciudadanos estadounidenses o tener un hijo en territorio norteamericano. Migrante no autorizado, cuyo estatus está constituido por personas que emigran a los Estados Unidos sin documentos. Basándonos en datos proporcionales por la encuesta realizada por la Secretaría del Trabajo, el Consejo Nacional de Población y el Colegio de la Frontera Norte, las principales características de la migración son: el número de trabajadores que planean tener una estancia mayor de 6 meses se ha incrementado considerablemente. El flujo laboral es predominante del sexo masculino. Generalmente, la migración es efectuada por personas adultas en edad de trabajar. El rango de la migración temporal es entre 12 y 34 años, mientras que el de la migración permanente es entre 15 y 44. El nivel de escolaridad promedio es de 6 años. Las áreas urbanas están siendo protagonistas de un fuerte flujo migratorio. El estado de California se ha constituido como el principal lugar de destino de los mexicanos. Otros estados como Arizona, Illinois y Texas han adquirido importancia, sumando los migrantes de cada uno de los estados antes mencionados. El monto que se registra es el 90% de todos los mexicanos que arriban a los Estados Unidos. La concepción general que se tiene respecto al impacto de la migración radica en el supuesto que este resulta de carácter positivo para México y negativo para Estados Unidos. Sin embargo, el verdadero impacto que tiene el fenómeno se manifiesta en ambos lados de la frontera. El impacto de mayor importancia generado por la migración mexicana son las remesas que los migrantes envían al país. El monto de las remesas en el 2001 ascendió a los 9,000 millones de dólares, siendo la tercera fuente de ingresos más alta, solamente detrás del petróleo y el turismo. El costo más significativo en el ámbito social de México es la pérdida de capital humano, el cual se ve reflejado a nivel familiar y comunal. La gran mayoría de las personas que migran se encuentran en edad de trabajar, es decir, son económicamente activos. Una vez que deciden migrar, se pierde la infraestructura social establecida. Así, un gran número de comunidades se convierten en comunidades fantasmas o pobladas principalmente por ancianos y niños. Se ha comprobado que pese al fenómeno migratorio y la familiarización con una cultura diferente, resulta muy visible la persistencia de una cultura e identidad mexicana, ya sea individual o colectiva. Eso significa que los migrantes conservan sus raíces culturales y sentimientos de nación. En el aspecto político, el gran impacto que generan es la influencia que pueden ejercer en las elecciones. La población latina es ya la minoría más grande en Estados Unidos. Es por esto que las actuales administraciones gubernamentales de ambos países insisten en
por lo menos, mantener las negociaciones de un acuerdo migratorio. Incluso en la pasada elección presidencial, los migrantes fue uno de los argumentos más utilizados por los políticos durante sus campañas electorales y en sus intervenciones públicas. Un beneficio económico a largo plazo tiene que ver con la educación de los migrantes. A partir de la segunda generación, en donde la mayoría de estas personas son ciudadanos estadounidenses, obtienen un mayor nivel educativo, lo que les permite desarrollar habilidades que les serán útiles para la búsqueda y obtención de mejores empleos que les generan mayores ingresos, lo que se considera como un avance económico. Ante este escenario, el gran desafío para México consiste en que aproveche el talento mexicano en beneficio de un proyecto de desarrollo nacional de gran calado, vanguardista y sustentable. La frontera tiene un impacto social incuestionable. Se habla de un importante flujo comercial entre las comunidades fronterizas. Sin embargo, hoy en día la prioridad estadounidense en cuanto a su frontera radica en la seguridad. Es evidente que la migración de mexicanos a Estados Unidos tiene efectos en ambos países. Definitivamente el mayor beneficio para México es el ingreso por las remesas, mientras que el de Estados Unidos es la oferta de mano de obra barata, lo que genera ahorros en costo. Básicamente, el desafío más representativo, es decir, la causa principal que lleva al conflicto es la carga en la que se convierten los migrantes para los contribuyentes estadounidenses y para los gobiernos locales y estatales. Lo que sí es un hecho es que la migración es un problema de suma importancia que debe ser tratado para la búsqueda e implementación de soluciones, ya que sus efectos lo han comprobado. Es un hecho que las causas de la migración se relacionan con múltiples factores que se desarrollan en ambos lados de la frontera México. Corte tantito. Se graba en 3, 2, 1, acción. Es un hecho que las causas de la migración se relacionan con Corte, se escucha el avión. La misma complejidad de la migración ha provocado una variedad en cuanto a clasificación del fenómeno se trata. La misma complejidad de la migración ha provocado una variedad en cuanto a la clasificación del fenómeno se trata. Creo que volvió a pausar. La misma complejidad. La concepción general que se tiene respecto al impacto de la migración radica en el supuesto. La historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos es antigua y compleja. Todo parecía indicar que la integración económica, así como la liberalización del comercio, generarían cooperación entre otros ámbitos. Sí. Todo parecía indicar que la integración económica, así como Bueno, ahorita que pasan las viejitas, porque... Todo parecía indicar que la integración económica, así como la liberalización del comercio, generarían cooperación entre otros ámbitos. ¿Qué palabra fue? La historia de la... Espérate. La historia de la relación... Todo parecía indicar que la integración económica, así como la liberalización del comercio, generarían cooperación entre otros ámbitos. ¡Yeah!